A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de perímetro y área de cuadriláteros del área de matemáticas para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien tus manos con agua y con jabón o que las desinfectes con algún gel antibacterial o algún gel que tenga alcohol. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Ruth. Hola Ruth. Bien, empecemos entonces por recordar qué es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono con 4 lados y 4 ángulos internos. Como lo vimos en la clase anterior, hay varias clases de polígonos, pero en esta oportunidad vamos a trabajar únicamente con los que tienen 4 lados. Entonces se llaman cuadriláteros. Bien, empecemos entonces por el cuadrilátero que tú reconoces mejor, el cuadrado. Este cuadrilátero tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El perímetro de un cuadrilátero, pues lo encontramos sumando, ¿verdad?, la longitud de sus lados. Todos los cuadriláteros pues van a tener 4 lados, pero tienen sus características cada uno en particular. En este caso, al hablar del cuadrado, estamos hablando de la figura geométrica que tú ya conoces, que tiene 4 lados con igual medida, 4 lados iguales. Entonces, si queremos encontrar el perímetro del cuadrado, lo que hacemos es decir que el perímetro va a ser igual. P me va a significar perímetro. Y voy a decir que tiene 4 lados que voy a medir, ¿verdad? Los mido y en este caso, si ves aquí en la cuadrícula, si logras ver la cuadrícula, hay 4 cuadritos, entonces podemos decir que cada cuadrito es 1 centímetro. Y como tenemos acá 4 en la altura y 4 en la base, y son los 4 lados iguales, entonces tenemos 4 más 4 más 4 más 4. Entonces nuestro perímetro es igual a 4 unidades, 4 más 4 más 4. Estos van a ser centímetros, entonces el perímetro de este cuadrado son 16 centímetros. Que sería lo mismo a que tú multipliques 4 por lo que mide cada lado. Ahora, para encontrar el área de un cuadrilátero, lo que debes de buscar es la cantidad de cuadrados que cubre la superficie de la figura. En este caso, si cuentas cuántos cuadritos, cuántos cuadrados hay entre el área que cubre la figura, es decir, la superficie de la figura, eso es el área. Entonces, si contamos, tenemos 4, 8, 12 y 16. Entonces, nuestra área ya sabemos que son 16, pero ¿cómo encontramos de forma general el área de un cuadrado? Su área la vamos a encontrar multiplicando el lado por el otro lado. Es decir, lado por lado. ¿Cómo? Multiplicando entonces 4 por 4. Entonces, el área del cuadrado lo vamos a encontrar multiplicando 4 que es su base por 4 que es su altura. Y son 16 centímetros. Pero ahora son centímetros por centímetros. Porque son 4 centímetros por 4 centímetros, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Cuando expresamos un área, entonces siempre lo hacemos con unidades cuadradas.
El perímetro entonces son 4L y el área la expresamos como L al cuadrado, es decir, L por L, ¿sí? L por L, que es igual a L al cuadrado, el lado al cuadrado. Muy bien, ahora continuemos con otra de las figuras que también conoces bien para calcularle el área, que en este caso es el rectángulo. El rectángulo es también un cuadrilátero con 4 ángulos rectos, pero tiene 2 pares de lados iguales. Sus pares paralelos tienen igual medida. Del punto A al D, el segmento AD es paralelo al segmento BC y estos dos tienen igual medida. Pero también de A a B, el segmento de A a B es paralelo con el segmento DC y tienen igual medida. Entonces tiene 2 pares de lados iguales. Ahora, para encontrar el perímetro, medimos la longitud de cada uno de sus lados. Tenemos entonces que el perímetro es igual a 6 unidades más 3 unidades más 6 unidades más 3. Tenemos entonces la medida de todo el contorno. Eso es el perímetro. Si sumamos esas distancias o esas medidas, tenemos 6 más 3, 9, más 9, ¿verdad? Porque es 9 más 9, 18 centímetros de longitud. Entonces, el perímetro es la medida de todas las longitudes de sus lados. Ahora, para calcular su área, también esto es fácil, ya lo has hecho antes en otros ejercicios. Para calcular el área, lo que estamos midiendo es cuánto hay en su superficie. Entonces, vemos que la superficie de esta figura tiene 4, 5, 6 cuadritos en la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos en la base. Entonces, en la base, por la altura, en la base tenemos 6 cuadros y en la altura tenemos 3. Entonces multiplicamos 6 por 3 y nos va a dar 18 centímetros cuadrados. Para calcular entonces el perímetro de nuestro rectángulo, podemos decir que multiplicamos 2 veces la medida de AB, ¿verdad? Más 2 veces la medida de BC, de estos segmentos. Entonces, podemos decir que estamos encontrando el perímetro. Algunas fórmulas te van a aparecer como 2A más 2B. Y para calcular el área, multiplicamos la base por su altura. Entonces, con esta información que ya tenemos, ¿verdad?, del área del cuadrado y del rectángulo, vamos a construir las fórmulas de calcular el área del paralelogramo, del rombo y del trapecio. Entonces, para el paralelogramo lo que hacemos es pensar en un rectángulo. ¿Cómo construimos con un paralelogramo un rectángulo? Veamos que el paralelogramo tiene acá unos triangulitos, ¿sí? El paralelogramo está como un poco inclinado. Entonces, para encontrar el área del paralelogramo, lo que vamos a hacer es una construcción para que nos quede como un rectángulo. ¿Y cómo nos va a quedar como un rectángulo? Bueno, si tú quitas esta esquinita que está acá, este triángulo, y lo trasladas a esta otra
esquina, a esta otra área, ¿ves? Lo que tienes es un rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el área del rectángulo? Multiplicar la base por la altura. Y para encontrar la altura en cualquier paralelogramo podemos medir, ¿verdad?, su altura en cualquiera de estas partes. No necesariamente lo tenemos que hacer en la orilla, ¿verdad?, sino que en cualquiera de las partes de su área podemos calcular su altura. Y su base, la podemos también medir. La base tiene acá 4, entonces voy a decir que su altura son 1, 2, 3, ¿verdad? La altura son 3 y la voy a multiplicar por su base. La base son 4, 4 por 3, entonces tengo que el área del paralelogramo son 12 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo calculamos el área del paralelogramo? Siempre vamos a multiplicar base por altura. ¿Y dónde vamos a medir la altura? En cualquiera de las áreas que tengamos para medir altura. Podemos hacerlo dentro de él. Podemos encontrar entonces la altura y la medida de la base. Y tenemos entonces que para encontrar el área del paralelogramo multiplicamos siempre base por altura. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el área de un rombo? ¿De dónde sale la fórmula para calcular el área del rombo? Al igual que lo hicimos con el paralelogramo, nos vamos a auxiliar con el área del rectángulo. Vamos a usar el área del rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si observas a un rombo, ¿verdad?, puedes quitar esta parte de acá abajo, este triangulito que lo forma. El rombo posee 4 lados de la misma longitud, entonces podemos quitarlo y colocarlo acá arriba y este otro. Si lo haces dibujando también vas a encontrar que así queda, pero para que lo veas mejor. ¿Ves? Entonces, el rombo, ¿en qué lo convertí? En un rectángulo. ¿Y qué se hace para calcular el área de un rectángulo? Bueno, multiplico base por altura. Pero no estoy calculando, ¿verdad?, todo el rectángulo, sino que solamente la mitad. Entonces, por eso es 1/2 de la base por la altura. Y regresemos entonces a nuestra figura. Vamos a colocar otra vez nuestros triángulos para que veamos por qué es que tenemos esta forma. Aquí tenemos una diagonal que es grande, ¿verdad? La vamos a llamar D mayúscula, y una diagonal que vamos a dibujar acá, a la que vamos a llamar D minúscula. Entonces voy a decir que el área de este rombo es 1/2 de 6 por 4. ¿Quién es 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el área, es aquí, ¿verdad? Es la base. Y la altura son 1, 2, 3 y 4. Pero solo estoy usando la mitad. Entonces, por eso multiplico por 1/2. Para encontrar entonces el área de este rombo, lo que debo de hacer es multiplicar 1/2 de la diagonal grande por
la diagonal pequeña. En este caso, mi diagonal grande es 6 y mi diagonal pequeña es 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando multiplico 6 por 4 me da 24 y si lo multiplico por 1/2, el área de este rombo es 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Que para calcular o para deducir la fórmula del rombo nos auxiliamos siempre con la del área del rectángulo, pero para calcularla entonces se nos tiene que quedar que para calcular el área de nuestro rombo utilizamos 1/2 de D mayor, o sea de la diagonal mayor por la diagonal menor, que la voy a poner en minúscula para que la identifiquemos. La diagonal más grande en mayúscula por la diagonal más pequeña, que en este caso es la base por la altura, por 1/2. Bien, ahora veamos cómo obtenemos el área de un trapecio, de un paralelogramo. En este caso vamos a usar al paralelogramo como base para encontrar el área del trapecio. Entonces vamos a usar al paralelogramo vamos a usar el área del paralelogramo, que fue la que usamos acá, para deducir cómo se hace para encontrar el área de un trapecio. ¿Observas el trapecio? Tiene, dice, un par de lados opuestos paralelos. Este par de lados son paralelos y tiene una base más grande y una base más pequeña, una base mayor y una menor. Entonces, para que podamos hacer esta construcción de la fórmula del trapecio, vamos a colocar al mismo trapecio, pero invertido. Y entonces puedes ver que tienes acá, ¿verdad? Tienes dos trapecios. Y esos dos trapecios están formando un paralelogramo. Y para encontrar el área del paralelogramo dijimos que lo que hacíamos era multiplicar, ¿verdad?, la base por su altura. ¿Quién es la base? La base ahora está de B hasta O. De acá hasta acá. ¿Y quién es la altura? La altura es de O a R. Vamos a ponerle R a este punto. Entonces tenemos que la base y la altura. ¿Cuánto mide la base de este trapecio? Veamos. Tenemos 1. Veamos cuánto mide su base. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuánto mide su altura? Su altura mide 1, 2, 3, 4. Entonces, para encontrar el área de este trapecio, vamos a multiplicar 1/2 de la base por su altura. Pero ¿quién es la base? ¿Recuerdas la construcción que hicimos? En nuestra construcción, la base mayor va a ser la base mayor más la base menor por su altura. Entonces tenemos la base
va a estar formada por, ya vamos a terminar, entonces la base mayor, que va a ser B, y esta es mi base menor, mi base mayor y mi base menor. Por eso multiplico B más B por B más B por H, que es mi altura. Entonces tenemos que el área es 1/2 de 5 más 2 por 4. 5 más 2 son 7 y 7 por 4 es 28. Y 28 por 1/2 me va a dar 14 centímetros cuadrados. Bien, vemos entonces que para calcular el área del trapecio vas a necesitar utilizar la forma de que A es igual a 1/2 de la base mayor más la base menor por la altura. Te recomendamos entonces que hagas más ejercicios en casa, que sigas practicando, que calcules áreas y perímetros de las que tienes ahí en casa, el área de tu habitación, el área del terreno donde vives, y que por favor laves muy bien tus manos con agua y con jabón. Y quédate en casa. Hasta pronto.